Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te guarde y bendiga. Buenos días, iglesia. Buenos días, amados, amadas. El Señor les bendiga mucho. Bienvenidos. Hoy felicitamos a las madres en todo lugar y en la iglesia. Y les ruego que se preparen, porque vamos a tener un día precioso, un culto precioso, y Dios nos va a bendecir de una manera maravillosa. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Cristo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Y tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Y tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Eres santo, eres santo, eres santo, Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, altísimo Señor. Tú eres santo, tú eres santo, 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 Cristo mi Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo, altísimo Señor, altísimo Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno, Jesús. Santo, 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 santo.
cuán hermoso eres Jesús. Que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Eres Jesús. Son tus palabras, tu amor, tan glorioso. Eres Jesús. La que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria. Te doy gloria. Yo te doy gloria. A ti, Jesús. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una última vez. Te doy gloria. Te doy gloria. Y te doy gloria. A ti, Jesús. Gloria, Señor. Te doy la gloria y te doy la honra, mi Dios. A ti, Jesús. Al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón
limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Oh, gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, 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 Señor. Te invitamos a que vengas, Señor, a que estés aquí. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
más. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Oh Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Sí, Señor. Ahora es un buen momento para que levantes tu voz. Alábale, alábale, alábalo. Alábalo por lo que Él ha hecho, hace y hará. Adórale por lo que Él es. Señor, es bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí entre nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tu presencia nos rodea en cada instante, en cada momento. Gracias porque nunca nos dejas, Señor, a pesar de nosotros, Padre.
Gracias, bendito Dios, por tu unción. Derrámate en esta mañana, Señor Jesús. Necesitamos beber de ti en este día, Señor. Necesitamos sentirte, necesitamos que te muevas, Señor. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú conoces, Señor, cada circunstancia de cada corazón que está aquí presente y que nos siguen a través de las cámaras, Señor. Señor, ve allí, Señor. Nosotros no podemos tocar allí, Señor. Solo eres tú el que puede llegar ahí. Úsanos como ese instrumento, Señor. Oh, Padre Santo, muévete, fluye en cada problema, en cada circunstancia, Señor. Muévete, Jesús. Espíritu Santo, ven. Bendito Consolador, ven. Y llénanos, Señor, llénanos, Padre de la gloria. Aleluya, Padre. Santo, Santo. Tu forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cura mi pesar por probar tu fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta tu vida derramar. Probar tu fidelidad, tu fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Hasta su fidelidad es tu forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así te cura mi pesar por probar tu fidelidad. Es la forma en que provee
de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar tu fidelidad, tu fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. La última vez, fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Me basta tu fidelidad. Me basta tu Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Nosotros nos reunimos el domingo, que es el primer día de la semana, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si miras en el Antiguo Testamento, constantemente hay indicaciones de guardar el sábado, ¿no? ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Precisamente por eso, porque nosotros estamos establecidos sobre un nuevo pacto, que comprende el pacto antiguo, pero que tiene mejores fundamentos, mejores promesas. La palabra de Dios nos dice que estamos fundamentados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, o los profetas y los apóstoles, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esos son nuestros fundamentos, fundamento apostólico. Lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, que estaba profetizado, que está en los profetas, y lo que los apóstoles predicaron. Ese es nuestro fundamento. Y yo estoy especialmente agradecido por la obra de Dios a través del apóstol Pablo, que tantos escritos nos dejó en el Nuevo Testamento. Y quizá la carta de Pablo a los romanos es quizás su trabajo más claro en cuanto a su teología, su forma de entender a Dios y en el Evangelio. Y al Evangelio, y quiero compartir con vosotros los primeros versículos de esta carta. Así que por favor, acompañadme a la carta de Pablo a los romanos, capítulo 1. Empezamos ahí, ¿vale? Vamos a ir desgranando verso a verso, quizás no entrando en toda la profundidad de la enseñanza que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo encerró en estas palabras, pero sí viendo detalles, ¿no?, importantes y fundamentales para nuestro caminar diario. En la carta a los romanos, en el capítulo 15, de los versículos 14 al 29, Pablo nos proporciona detalles de las circunstancias en las que él escribe esta carta. Él está camino de Jerusalén, donde él va a entregar a la iglesia judía el dinero que reunió de las obras misioneras gentiles. Desde Jerusalén, Pablo planea seguir su viaje hacia España, a fin de iniciar un nuevo trabajo evangelístico. Él espera detenerse en Roma. Comparando estos planes con la narración de Lucas en el libro de los Hechos, podemos llegar a la conclusión de que Pablo escribe esta carta al final de su tercer viaje misionero. Y él posiblemente se encuentre en Corinto, en la ciudad de Corinto. Una confirmación indirecta de que fue esta ciudad donde Pablo escribió la carta a los romanos es que al final él hace mención de Febe, que era diaconisa de Cencrea, ¿no? También es importante ver el lugar que la iglesia primitiva y el Señor da a las mujeres, ¿verdad? Febe, diaconisa de Cencrea.
Y posiblemente eso sea una alusión al sitio desde donde él estaba escribiendo. Su estadía en Corinto ocurrió más o menos sobre el año 57 de nuestra era. Año arriba, año abajo. Y un factor importante para entender la carta a los romanos es la indicación que Pablo nos hace en ese capítulo 15 de que no teniendo más lugar en estas regiones donde predicar el Evangelio, es decir, la zona del Mediterráneo oriental, donde él había predicado y desarrollado su labor ministerial, él había decidido predicar en la otra parte del Mediterráneo, venir a España a predicar la palabra del Señor. Él había establecido iglesias pujantes en Grecia, lo que hoy es Grecia, lo que hoy es Turquía, desde Jerusalén, dice el versículo 19 del capítulo 15, hasta los alrededores de Ilírico. Lo había llenado todo del Evangelio. Él entendió que su trabajo, el trabajo que Dios le había asignado, el de plantar iglesias estratégicas a través de las cuales predicar el Evangelio a todas aquellas regiones, ya estaba cumplido en aquella región. Pablo puede estar escribiendo la carta a los Corintios, a los romanos, pensando en el futuro ministerio y su futura labor en España, en Hispania, ¿no? En la parte occidental del Imperio Romano. Y posiblemente esto sea una confesión de fe de Pablo, una carta de presentación, con el propósito de asegurarse el apoyo de los hermanos de Roma para su misión en España. Pablo tenía un propósito más preciso que solamente preparar una visita, ¿no? Él estaba proyectando una visita a Jerusalén con una ofrenda que le iba a llevar y una campaña aquí en España. Hasta ese momento la iglesia de Antioquía había sido su base, la que le había provisto, ¿no? También las iglesias gentiles en Grecia, ¿no? Sobre todo la iglesia de Filipo, había contribuido a sostener el ministerio de Pablo. Pero España estaba muy lejos de Palestina, estaba muy lejos de Antioquía, estaba muy lejos de Grecia, de Filipo. Entonces él está pensando en una base más cercana a España que pudiese ayudarle, que pudiese sostenerlo, no solo con oración, sino también proveyéndole de las cosas que él necesitaba para desarrollar su ministerio en España. Entonces él dice en el 15:24, espero veros al pasar y ser encaminado. Y esto de encaminarse, de ser encaminado, significa que me apoyéis, no solo en el sentido espiritual, sino también en el sentido material, con comida, con dinero, con compañeros de viaje, con medios de transporte, lo que él necesitase. Esta carta a los romanos viene a ser una presentación de Pablo, ¿no? Es como decirles a los hermanos de Roma, a los que él no conocía, este soy yo y este es el Evangelio en el que creo y predico. Y él comienza, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo empieza con su nombre, ¿verdad? En todas las cartas hay un remitente y hay un destinatario, ¿verdad? Luego el asunto que hay en la carta. Pablo empieza con el remitente, con su nombre, Pablo. Pero su nombre no era Pablo, su nombre era Saúl. Bueno, su forma más moderna, Saulo, ¿no? Pero es el nombre del rey Saúl, es el primer rey de Saúl, el primer rey de Israel. De la tribu de Benjamín, que era la misma tribu a la que pertenecía Pablo. Y él era un ciudadano romano. En el libro de los Hechos usa su nombre hebreo hasta el capítulo 13. Y en lo siguiente usa este apodo que él mismo se puso. Es un apodo latino que significa pequeño. Pablo significa pequeño. Se observa en él lo que afirmaba Juan el Bautista, ¿os acordáis, no? Cuando le dijeron, Jesús hace y bautiza más discípulos que tú, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él se haga grande y que yo me haga pequeño. Y en el ministerio de Pablo, a medida que él avanzaba, Saulo era cada vez más pequeño y Pablo, el pequeño, era cada vez más grande. Cristo ocupaba cada vez más lugar en la vida de Pablo. Pablo dice aquí 3 cosas de sí mismo. Primero, que él es siervo de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la palabra que nosotros aquí traducimos por siervo, doulos, significa esclavo. Nuestra versión lo traduce como siervo, pero la idea es de absoluta sumisión. El mismo Señor Jesús había dicho que nadie podía servir a 2 señores. Uno es esclavo de un solo amo. Y el énfasis aquí no está tanto en la bajeza del estado de siervo, porque había siervos que eran muy importantes, los siervos de personas importantes tenían un tren de vida superior a muchas personas libres de su tiempo y una autoridad delegada mayor que el de muchas personas libres. No era tanto la condición de la bajeza del estado de esclavo,
sino la devoción absoluta y la sumisión total de Pablo a Jesucristo. Pero mientras los profetas se identificaban a sí mismos como siervos de Dios, Pablo está diciendo que él es siervo de Jesucristo. Él es siervo de Cristo Jesús. Al poner a Cristo Jesús en el lugar de Dios, el apóstol da a Jesús la posición más alta posible. Lo segundo que nos dice es que él es llamado a ser apóstol, lo traduce nuestra Reina Valera. Y apóstol significa enviado. En el original aparecen solo dos palabras. Aparece la palabra llamado, apóstol. O sea, es una paradoja, ¿verdad? Porque apóstol significa enviado. Entonces, llamado, enviado. El sentido no es que Cristo llamase a Pablo para que fuese apóstol, para que llegase a ser apóstol, sino que Pablo era apóstol porque Cristo lo llamó. Pablo tuvo muchos problemas en su ministerio, porque muchos hermanos dudaban de la autenticidad de su apostolado. Eso se ve en muchas de sus cartas, sobre todo en la segunda carta a los Corintios. Y la raíz de esta situación está en el libro de Hechos, cuando es muy curioso, porque el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos antes eran un solo libro, ¿vale? El Evangelio de Lucas termina diciendo, Jesús dice, quedaos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y ese quedaos, esa palabra quedaos, tiene el sentido de sentaos en Jerusalén y no hagáis nada hasta que venga el Espíritu Santo. Quedaos quietos en Jerusalén y no hagáis nada hasta que venga el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea, la continuación del Evangelio de Lucas, dice que Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, sabemos que Judas se ha suicidado, falta uno, tenemos que elegir un apóstol. Y ellos eligieron deprisa un apóstol con métodos más o menos dudosos, ¿verdad? Porque lo echaron a suerte. Hicieron un criterio de selección, bueno, ¿quién ha estado con nosotros desde que Jesús se bautizó hasta que fue recibido arriba? ¿Y quién lo ha visto resucitado? Pues de todos los que están aquí, estos dos cumplen los requisitos. Vaya, tenemos un problema. Bueno, pues vamos a echar la suerte. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue recibido como un apóstol. Años después, en el camino a Damasco, Jesús llama a Pablo para que fuese apóstol. Pero las sillas de los apóstoles estaban ocupadas, porque los apóstoles habían elegido. Pedro se levantó, cuando Jesús dijo, quedaos sentados, Pedro se levantó y entre todos eligieron a Matías. Y eso fue un problema muy gordo en el ministerio de Pablo, porque la gente decía, tú no eres apóstol, apóstol es Matías, al que eligieron los apóstoles. Pero fue elegido contra el mandamiento de Jesús y con métodos que tampoco después vemos nunca más. Se volvió a echar suerte sobre nadie en el Nuevo Testamento. Pero esto fue un problema para Pablo. Tras la venida del Espíritu Santo nunca más se vuelve a echar suerte. Pablo no es apóstol por elección. Es apóstol por llamamiento del mismo Jesús, como el resto de los apóstoles. La autoridad de Pablo no reside en el reconocimiento de ningún hombre, sino en el llamamiento de Dios. Pablo no cumple los requisitos de los discípulos, no cumple los requisitos del resto de los apóstoles, pero sí cumple los requisitos del Maestro. Lo tercero que nos dice el versículo 1 del capítulo 1 de la carta a los Romanos es que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. A partir de aquí, el apóstol se considera presentado, ¿vale? Aunque a lo largo de la epístola él comparte con los hermanos sus inquietudes sobre el pueblo de Israel, sus proyectos, sus sentimientos y un montón de cosas más. Pablo se considera presentado y él pasa a presentar el Evangelio, que es el tema de toda esta carta. El Evangelio para el que él ha sido apartado. El significado de apartar es destinar a un fin específico, disponer para una tarea excluyente, dedicar algo solo a una cosa. Y ese es el caso de Pablo. En el caso de Pablo, este fin específico es el Evangelio de Dios. El Evangelio es la noticia. El Evangelio significa buenas noticias. Y es el Evangelio de Dios, que tiene su origen en Dios. Fijaos que no dice apartado para la predicación del Evangelio. Él dice apartado para el Evangelio de Dios. La frase, por supuesto, incluye la predicación del Evangelio, pero sugiere que Pablo tenía que ser un hombre del Evangelio, una persona cuyo destino estaba inseparablemente unido al Evangelio en todos los sentidos posibles. El Evangelio es lo que da sentido y fundamento a la vida de Pablo. El Evangelio es la buena noticia
que proviene y procede de Dios. Es el Evangelio de Dios para las personas. Dice el versículo 2, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es una buena nueva, pero también es antigua, porque ha sido prometida a través de los profetas por todos los escritores del Antiguo Testamento. Toda la Escritura habla de Jesús. Todos los libros del Antiguo Testamento hablan de Jesús y anuncian el Evangelio. Lo que ellos hablaron hace siglos cobra ahora vida a la luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo da sentido a todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Y este Evangelio trata de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio trata de su Hijo. El Evangelio no trata de nosotros. El Evangelio no trata de nuestros deseos. No trata de nuestros anhelos. No trata de nuestros deseos de prosperidad. No trata de nuestra promoción personal. No trata de que mejoremos nuestra situación económica, que mejoremos nuestra situación laboral, que mejoremos nuestra situación sentimental. El Evangelio trata de algo mucho más grande y mucho más importante que todo eso. Trata del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que usa aquí, Señor, es la que usaron los traductores de la versión de los 70, la Biblia en griego, el Antiguo Testamento en griego que usaba la iglesia primitiva, la Septuaginta. Ellos usan, los traductores al griego usan esta palabra para referirse a Dios. Llamar a Jesús Señor, en este contexto, es ponerlo a la misma posición, en la misma posición del Dios de Israel que se revela en las Escrituras. Y dice que era del linaje de David según la carne, es decir, que tenía una naturaleza humana. Jesucristo es 100% hombre y es el cumplimiento de las promesas de Dios para el rey David y para toda la humanidad. Es el Evangelio de la encarnación. Dios se ha hecho hombre y vivió entre nosotros. Compartió nuestra condición humana y se identificó con nosotros en todas las cosas. Dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo. Jesús siempre conservó su naturaleza divina. Y así lo había declarado él en muchas ocasiones. Y así lo entendían también sus adversarios. Juan 5:18 nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían que cuando Jesús decía, yo soy hijo de Dios, estaba diciendo, yo soy lo que Dios es. Juan 10:33 nos dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No solo él declaraba su divinidad, Dios mismo había manifestado que Jesús era su Hijo amado en su bautismo, ¿verdad? En Marcos 1 del 9 al 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El matiz en Romanos, lo que añade Romanos, es que es declarado Hijo de Dios con poder. Cristo no llegó a ser Hijo de Dios mediante la resurrección, sino que fue declarado como tal mediante este acontecimiento. El hijo de David era hijo de Dios, pero esto no era evidente, esto estaba velado en su encarnación, en su apariencia. Su dignidad como hijo de Dios se pone de manifiesto, se certifica mediante la resurrección. Jesús se revela como hijo de Dios en un sentido nuevo, con poder y con gloria. El poder de Dios es lo que produce este enorme contraste entre la humillación y la exaltación de Cristo. Es el Evangelio de la resurrección. Y dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones,
por amor de su nombre. Y por medio de Él, y únicamente por Él, recibimos la gracia, que es el regalo de Dios, que nosotros no merecemos, ni mereceremos nunca. El favor de Dios que no podemos ganar ni pagar con nada. La salvación y la vida eterna que Dios ofrece a nosotros, a los que creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados por medio de la fe. Recibimos de Jesús la gracia y recibimos de Jesús el apostolado. Pablo recibe el apostolado. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo recibe de Cristo el apostolado. Y el apostolado es recibido también por la iglesia. Efesios 4 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Por Cristo nosotros recibimos el ministerio. Pablo hace saber a los hermanos en Roma que su ministerio tiene una finalidad, un objetivo definido: llevar a la obediencia, a la fe, a todas las naciones. Y esto es lo que se propone el Evangelio. Un asunto esencial de la carta a los romanos es la relación que hay entre la fe y la obediencia. La obediencia genuina procede de la fe, no procede del miedo, no procede del interés. Por otra parte, una fe que no obedece no puede llamarse fe. Un objetivo definido: llevar a la obediencia, a la fe, a todas las naciones. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entre esas naciones se encuentran los hermanos que están en Roma, que son cristianos porque han obedecido al llamado de Jesucristo. En este es el remitente de la carta, ¿no? Y ahora vienen los destinatarios. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son amados de Dios. Y esto es algo extraordinario. Que el Dios creador manifieste su amor por una criatura rebelde. A veces nos tomamos a la ligera lo que significa que Dios nos ama. Y lo sorprendente es que el amor que Dios nos profesa es anterior a nuestra obediencia al Evangelio. Dios nos amó primero. Y porque Dios nos amó primero, nosotros llegamos a amarle a Él. Si Dios no hubiese tomado la iniciativa, si Dios no hubiese dado el primer paso, nunca habríamos llegado a la salvación. Gracia y paz a vosotros. Gracia es un saludo normal en las cartas de la época clásica. Y paz era el saludo normal entre los hebreos. Pablo aquí está saludando a los dos grupos que componen la iglesia, los judíos y los gentiles. Y añade de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está equiparando al Padre y al Hijo. De hecho, si os fijáis, en esta introducción Pablo ha definido al Dios que sirve como un Dios trinitario. Él ha hablado del Padre en el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 7. Él ha hablado del Hijo en el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 7. Y él ha hablado del Espíritu Santo en el versículo 4. Versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La oración es también una parte de la forma de la carta clásica, ¿vale? Debemos notar que por medio de Jesucristo hemos recibido la gracia. La gracia de Dios se transmite a los hombres por medio de Jesucristo, lo dice el versículo 5. Y por Él expresamos gratitud a Dios. Cristo opera en los dos sentidos. Él es el mediador perfecto. De hecho, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo no da gracias a su Dios por la piedad o por otras cualidades de los hermanos en Roma, sino por su existencia como cristiano. Estas cualidades son menos importantes que el que la bandera está plantada en Roma, de que se reconoce y se pronuncia el nombre de Jesucristo, de que se espera y se proclama el reino de Dios. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dios, a quien sirve en el evangelio de su Hijo, fijaos que antes decíamos que es el evangelio de Dios, pero también es el evangelio de su Hijo. Es al mismo tiempo el evangelio de Dios y el evangelio de su Hijo.
Dios es testigo de que Pablo los menciona en sus oraciones siempre y sin cesar. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él ruega de que por medio de la voluntad de Dios tenga por fin un próspero viaje hasta ellos. El apóstol se había propuesto muchas veces ir a ellos. Lo dice más adelante en el versículo 13, pero hasta ahora él había sido estorbado. Pablo sentía una necesidad profunda de ir a Roma. Pero este sentir, esta necesidad está sujeta a la voluntad de Dios. Este pasaje es instructivo por dos cosas. En primer lugar, por lo que nos dice del compromiso de Pablo con la voluntad de Dios. Yo quiero ir, pero yo me sujetaré a la voluntad de Dios. Los más intensos deseos del creyente siempre deben estar sujetos a los propósitos de Dios y a su voluntad. La voluntad de Dios es lo primero. Todo lo demás va después. En segundo lugar, este pasaje es instructivo por lo que nos dice acerca de la manera en que Dios revela su voluntad. Pablo tenía claro lo que él debía hacer y eso que él tenía claro era ir a Roma. Pero esa convicción interior podía ser corregida y podía ser cambiada por lo que Dios revelaba en las circunstancias de su vida. Dios le guiaba por el impacto del Espíritu en el alma de Pablo, pero también le guiaba por las circunstancias, favorables o no favorables, cuando las puertas se abren o cuando las puertas se cierran. 3 propósitos tiene Pablo en mente al visitar Roma. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Comunicarles algún don espiritual. No se refiere tanto a impartir dones que solo el Espíritu reparte como Él quiere, sino a los beneficios que ellos podían recibir de la presencia de Pablo entre ellos. Lo segundo es para ser confortados también por la comunión en la fe que les es común. Pablo está escribiendo a personas que no conocen y aún así comparte con ellos la fe en el mismo Señor. La comunión cristiana es algo distinto de la amistad. Es un compañerismo espiritual que se fundamenta en nuestra relación con Dios más que en la afinidad que podamos tener unos con otros y que está por encima de las diferencias que podemos tener unos con otros. Y tercero, para obtener de ellos algún fruto como entre los demás gentiles, o sea, para ser útil en el ministerio que Dios le ha encargado. El siguiente versículo hace referencia a la deuda que Pablo tiene con personas procedentes de la cultura clásica que no son griegos y no griegos, sabios y no sabios, y con los ignorantes. La deuda que Pablo tiene con todos nace de su misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está listo para presentar el Evangelio a los hermanos que están en Roma. ¿No es extraño que él quiera presentar el Evangelio a personas que ya lo han recibido? Porque él ha dicho antes que estaba agradecido a Dios por la fe porque la fe de los hermanos en Roma era conocida en todo el mundo. Entonces, ¿no os parece raro que Pablo quiera anunciar el Evangelio a aquellos que ya lo han abrazado? Sin duda, el Evangelio debe ser anunciado a los inconversos, a los que viven en rebeldía con Dios. Ellos necesitan desesperadamente el Evangelio, porque de la respuesta que den al ofrecimiento de Dios depende su destino eterno. Abrazar el Evangelio es abrazar a Jesucristo. Comprometerse con el Evangelio es comprometerse con Cristo, compartir su destino. Pero rechazar el Evangelio es rechazar la vida eterna. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero el Evangelio no es solo para los inconversos, hermanos. Nosotros también necesitamos desesperadamente el Evangelio. No importa cuánto tiempo lleves en el Señor. No importa si te has bautizado
si estás en algún ministerio, tú y yo necesitamos con desesperación el Evangelio. Porque el Evangelio no es el inicio de una vida nueva. El Evangelio es una vida nueva. En Romanos, Pablo incluye la más clara definición del tema que se encuentra en cualquiera de sus epístolas. Los versículos 16 y 17, que son los que siguen, con los que ya termino, tienen una importancia que no guarda relación con su extensión. Nos dan la tesis de la epístola. Expresan de forma concisa lo que Dios ha hecho para lograr la salvación del hombre. Representan un resumen de la teología de Pablo, cómo Pablo entiende y comprende a Dios y a su Evangelio. En estos dos versículos, Pablo afirma su compromiso con el Evangelio. Lo identifica con el poder de Dios para salvar. Dice que es la revelación de la justicia de Dios. Y cita el libro de Habacuc para demostrar que es el camino de salvación anticipado por los profetas desde los tiempos antiguos. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Los versículos 16 y 17 son una cadena de causas y efectos. Estoy listo para anunciaros el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio. Y hermanos, humanamente, la presentación del Evangelio es escandalosa. El Evangelio trata de la obra de un hombre que es de extracción humilde, no es un príncipe, no era nadie relevante en su tiempo, de orígenes dudosos, que se rodeaba de mala gente y que fue ejecutado como un malhechor. Predicar el Evangelio en tiempos de Pablo era escandaloso, debería ser escandaloso también hoy día. Sin embargo, los que abrazamos la fe no nos avergonzamos del Evangelio, sino que lo abrazamos como la única esperanza de salvación porque es poder de Dios. No dice que contiene el poder de Dios. No dice contiene el poder de Dios para salvación. Es. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Recibir el Evangelio desata un poder que es de Dios y tiene la capacidad de transformar a una persona. La salvación es la eliminación de los peligros que amenazan la vida y la creación de nuevas condiciones de vida que vienen acompañadas de beneficios inimaginables. El término salvación significa todas las bendiciones que solamente puede dar Dios en respuesta a la necesidad y a los anhelos más profundos de cualquier ser humano. Este es el término general para hablar de la obra de Dios a favor del ser humano. Los demás términos, perdón, justificación, reconciliación, expiación, etc., indican aspectos de esta salvación. En su aspecto positivo, trae una rica variedad de bendiciones de Dios. Y en su aspecto negativo, indica, entre otras cosas, la salvación de la ira de Dios, ser salvos de la ira, ser salvos de la enemistad con Dios y del yugo de la esclavitud. Si sientes insatisfacción, si sientes frustración, si estás a disgusto, si buscas un cambio significativo y definitivo para tu vida, la solución está en el Evangelio y solo en el Evangelio. Abraza el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La respuesta adecuada al Evangelio es la fe. Es salvación para todo el que cree, para todo el que confía. Se trata de fe en el mensaje, se trata de fe en Jesucristo, quien es su contenido, y se trata de fe en Dios que ha actuado en Cristo y de quien es el poder. Es importante entender el sentido correcto de la fe en relación con la salvación. La fe no es una condición para recibir la salvación, sino es el medio por el cual se transmite. La fe surge solamente mediante la predicación del Evangelio. El Evangelio es previo a la fe y despierta la fe. La fe tampoco es una contribución que nosotros hacemos para nuestra salvación, como un mérito al cambio del cual
Dios pueda concedernos la salvación. La salvación es siempre y exclusivamente obra de Dios y no del hombre. No obstante, la fe que Dios despierta es verdaderamente una decisión propia del ser humano. Es más verdadera y propia de cada individuo que cualquier otra decisión que haya tomado, porque viene de que Dios ha restaurado la libertad del individuo para decidir. La libertad de decisión que él había perdido como consecuencia de ser esclavo del pecado. La restauración de la libertad para obedecer a Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todos los que creen, sea cual sea su origen, sea cual sea su condición, sea cual sea su pecado. El Evangelio es poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es revelada, no es algo que los hombres puedan saber naturalmente o puedan descubrir por su propia cuenta. Dios tuvo que manifestarla, o el hombre no habría tenido nunca la posibilidad de conocerla. Él la revela mediante el Evangelio. Los siguientes capítulos de esta epístola, de esta carta, nos muestran que nadie, exhibiendo su propia justicia, puede justificarse ante un Dios perfecto y justo. Nadie nunca ha podido presentarse ante Dios y demostrar que ha cumplido cada uno de los mandamientos justos de Dios cada día de su vida. Es decir, que a ojos de Dios todos somos pecadores y la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Vamos a morir físicamente y espiritualmente. La buena noticia es que este castigo que nosotros merecemos por nuestra rebeldía ha sido asumido por Cristo Jesús. Él recibió la ira de Dios que estaba destinada a nosotros. Y pudo hacerlo porque Él sí puede presentarse ante Dios con una justicia perfecta. Él sí puede demostrar que ha cumplido cada uno de los mandamientos justos de Dios cada día de su vida. Así que Jesús deposita su justicia en aquellos que tienen fe en Él, que confían en que no hay otro medio de salvación y toman nuestra justicia sobre Él para recibir el castigo que nosotros merecemos. De esta forma, el que cree es declarado justo delante del Dios justo. Y Dios juzga y justifica al que ha puesto su fe en Jesús. Esta es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. La buena noticia es que hay salvación y que ésta se encuentra solamente en Cristo y se accede a ella exclusivamente por la fe. Se revela por fe y para fe. La Nueva Versión Internacional dice, es por fe de principio a fin. Y para certificarlo, Pablo cita al profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Hermano, a ti que has abrazado la fe, te invito a que profundices en el conocimiento del Evangelio, que es poder de Dios para transformar tu vida, para transformar tu carácter y formar en tu alma la imagen de Cristo. Los capítulos 2, 3 y 4 hablan de cómo solo por medio de la fe somos declarados justos. Y los siguientes capítulos, del 4 en adelante, de cómo se salvará el que es justificado. Y a ti, que no has respondido todavía al mensaje de salvación, pero que eres consciente de que necesitas a Dios en tu vida, te invito a que confieses a Dios que eres pecador, que pidas perdón por tus pecados, que te propongas firmemente apartarte del mal para vivir para Dios y recibas por fe la vida eterna. A Él sea la gloria. Mi hermano, muchas gracias, Francis, por la predicación, por la enseñanza en el día de hoy. Y bueno, queda reflejado en nuestro corazón, nuestra mente, la disposición que uno tiene que tener respecto al Evangelio, de cómo buscar, de cómo servir, de cómo entregarse al poder de Dios. ¿Amén? Yo te invito a que cierres los ojos. Vamos a dar gracias por la palabra. Señor, yo te bendigo, te engrandezco, Señor, la profundidad de tu palabra, la profundidad de tu amor, la profundidad de tu misericordia que has tenido por cada uno de nosotros, Padre. Si estamos aquí es porque tú has querido, mi Rey. No es por
obra nuestra ni por propia fuerza, sino por tu misericordia. Ahora, mi Rey, mi Señor, restaura desde nuestro corazón este evangelio que recibimos en su día, en su momento. No permita, mi Rey, que se pierda, que lo adulteremos, sino que recordemos que es poder de Dios para salvación. Danos conocimiento, danos sabiduría, danos entendimiento para hacerlo todo conforme tu propósito. Y límanos y prepáranos para hacerlo bien delante de ti, Señor, para ser justos y merecedores, al menos en intención de querer encontrarte cada día más. Amén. La roca. Un hombre dormía en su cabaña, cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él, y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día. Por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, el diablo decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo, y no se ha movido. Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. El diablo le dijo, ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio, he empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así, no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. Pero, ¿eso es cierto? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad has crecido mucho, y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. Algunas veces, cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe que mueve montañas, pero conscientes que es Dios quien al final logra moverlas. Cuando creas que todo va mal, cuando estés agotado por el trabajo, cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que debería, cuando no tienes más dinero para pagar tus cuentas, cuando la gente simplemente no te comprende, cuando te sientas agotado y sin fuerzas, solo empuja. En los momentos difíciles, pide ayuda al Señor y eleva una oración a Jesús, para que ilumine tu mente y guíe tus pasos. Entrega tus miedos al Señor y pídele con una oración que Jesús te ayude a encontrar el camino que te conduzca a Él. Señor Jesucristo, vengo ante ti reconociendo ser pecador. Pero ahora, Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que has muerto por mí,
cargando el castigo y maldición que me correspondía. En la cruz del Calvario. Y derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de mis pecados. Y creo que al tercer día has resucitado y que vives. Señor Jesucristo, confieso que tú eres el Señor y te recibo como único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te abro voluntariamente las puertas de mi corazón para que entres en mí y me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero vivir de nuevo, empezar una nueva vida lleno de ti. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Hoy hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.